Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con un live sobre vivir con adicción durante esta época de coronavirus y cuarentena. Y vamos a tener una invitada especial hoy que se llama Daniela Emiliani, es psicóloga y es especialista en el tema de adicciones, así que pues nos va a ilustrar un poquito acerca de estos retos que pues tienen las personas que viven con, ya sea con algún familiar con adicción o que los mismos personas que están sufriendo o están luchando contra su adicción pues pueden estar encontrándose en este momento. Porfa, escribieran abajo si nos pueden escuchar bien, si nos ven bien también, para asegurarnos que todo esté al día para empezar nuestro live. Qué bueno que se escucha bien. Hola a todos los que se están conectando con nosotros. Gracias por seguir y por conectarse en los lives eh, que hemos estado ofreciendo a través de la Fundación durante el último mes y medio. Pues realmente es muy valioso para nosotros que ustedes puedan sacar provecho de estos espacios y que puedan y que realmente pues sirva para su beneficio, ¿no? Que aquí nos saludan desde Chiriquí. Vamos a tratar aquí de ver. A ver si. Hello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Voy a escribir el título aquí abajo. Súper, disculpa un poquito la tardanza, que estaba con un par de problemas técnicos. Tranquila, tranquila, que aquí estamos todos aprendiendo sobre esto. Qué bueno, qué bueno. Ok, voy a poner esto fijo aquí abajo. Listo, Listo. ok. Bueno, muchas gracias por en verdad abrir este pasito con nosotros. Realmente creo que el tema de adicciones, no sé si es un tema que la gente conozca mucho y es muy importante que podamos abrir espacios para aprender juntos y para saber qué podemos hacer en el momento que nos encontramos con esta situación. Así es. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por este espacio que me están brindando sobre un tema que en realidad no se ha hablado tanto en esta cuarentena. Se ha escuchado de todo, cómo trabajar la ansiedad, cómo manejar ahora con estar encerrado, con el tema económico, pero en realidad nos hemos olvidado un poquito de la población que padece de una adicción. Entonces, me pareció importante poder comunicar esto para los adictos y para los familiares de los adictos. Así que muchísimas gracias por este espacio y espero que sea beneficioso para todas las personas que están aquí escuchándonos y que se están conectando con nosotros. Sí. Y cualquier pregunta que tengan, por supuesto, la pueden poner ahí mismo y vamos a tratar de responderla una vez que acabemos de explicar un poquito sobre el tema. Buenísimo. Dani, ¿quieres empezar contándonos un poquito qué es la adicción? Sí, súper importante y gracias por la pregunta. Empezamos diciendo que la adicción es una enfermedad. Ok. Es una enfermedad, a diferencia de lo que se ha podido pensar en otros momentos, que una persona que padece de una persona que consume mucho, consume porque le da la gana, porque es un vicioso, todo ese tipo de cosas se escucha. La adicción es una enfermedad mental que por el uso constante de sustancias psicoactivas que entran en el cerebro, cambian la química del cerebro y cambian la estructura del cerebro. Cuando pasa esto, el adicto pierde algunas capacidades cognitivas, por ejemplo, concentrarse, también pierde capacidades como por ejemplo la capacidad de autorregularse. Tú ves, por ejemplo, y las personas que conocen a un adicto se dan cuenta que es una persona extremadamente impulsiva, una persona que le cuesta mucho
tomar decisiones, que es muy explosiva emocionalmente. Todo esto ocurre justo como consecuencia de la enfermedad de la adicción. O Entonces, sea que entonces ellos no pueden parar porque no es un tema de voluntad, no es como hacer una dieta. Que si yo hago una dieta, que si a veces la rompo, que si no la rompo, no sé qué. No es como tanta decisión ahí. exactamente, es así mismo. Y por eso es una enfermedad justamente, porque por el uso constante de tantas sustancias, el mismo cerebro va teniendo repercusiones en el cerebro que le inhabilita la capacidad de poder parar una vez que empieza a consumir o de tomar la decisión de no consumir, al menos que entre pues, en un proceso de recuperación o un proceso de rehabilitación. O sea, el adicto en realidad pierde la capacidad de decir no voy a consumir. No es voluntad, es una enfermedad. Ok, ok. Súper. Sabes que me quedé reflexionando después que hablamos el otro día preparando la información de este live, un poquito sobre, yo creo que la adicción puede generar un poco de rechazo porque está asociada con todo este otro tipo de conductas un poquito más antisociales como que roban o que hacen daño para conseguir lo que quieren. Entonces, o sea, yo creo que es importante como entender un poquito cuáles son los mitos y cuál es el estigma que tienen un poquito los adictos, ¿no? Uh-huh. Qué bueno que lo mencionas porque, en efecto, las personas tienden a pensar que el adicto es un sinvergüenza o un ladrón o que es manipulador o que es mentiroso. Le dan, le dan todas estas asociaciones al adicto como si el adicto fuera una mala persona y Uh-huh. genera un rechazo. De hecho, lo veo en la clínica cuando algunos familiares me lo dicen, como, ¿por qué te pones del lado del adicto? Y yo les digo, pero no es que estoy del lado del adicto, lo que pasa es que hay que entender que estamos frente a una persona que no es mala, sino que está enferma. Y esta enfermedad le causa o le trae como consecuencia hacer todas estas conductas malas que ellos hacen. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que estamos frente a una persona que padece de una enfermedad que hace que su cerebro no funcione igual al cerebro de una persona que no tiene esta enfermedad. Eso, claro, por supuesto, esto no lo exime de responsabilidades, Total. pero nos ayuda a poderlo ver desde otra perspectiva. Y me gusta compararlo, por ejemplo, con la diabetes o con el cáncer. Si tenemos un paciente que sufre de diabetes, no le vamos a echar la culpa de su diabetes. Sí le vamos a decir, tú eres responsable de no comerte ese dulce, pero tú no eres el culpable de haber tenido, de tener esta enfermedad. Y no vamos a ponernos bravos con el diabético por tener esta enfermedad, sino que vamos a Claro, ver cómo lo podemos ayudar para que él no se coma ese dulce. Lo mismo claro. hacemos con el adicto. Ok, buenísimo. Dani, ¿tú puedes aclararle un poquito a la gente qué hace que una persona sea adicta? O sea, por ejemplo, sí, ¿qué hace que una persona consuma? Por ejemplo, yo me tomo un vinito, eso no me hace una persona alcohólica. ¿Cuál es Exacto, el factor aquí como determinante? claro. Claro, y es súper bueno aclarar esto. No todas las personas que consumen son adictas. Pero claro, todo el que consume de manera excesiva es adicta. Entonces, ¿qué hace la diferencia? El adicto es aquella persona que cuando empieza a consumir no puede parar. Inclusive si consume una vez al año, por ejemplo, un 24 de diciembre. La persona dice, pero es que yo nada más consumo el 24 de diciembre, eso no me hace adicto porque yo no tomo todos los días. Y yo le pregunto, ese día que consumes, ¿qué pasó? Bueno, empecé tomando esto, empecé consumiendo esto y no pude parar hasta 12 horas después y las consecuencias negativas que me pasó a mí de haber consumido son choqué mi carro, terminé peleado con X persona de mi familia, me Me pasaron, gasté mi plata. Ajá. me gasté mi plata, me pasaron todas estas cosas. Entonces ahí puedes como ver la diferencia cuando hay una persona adicta, le pasan toda esta serie de cosas y no puede parar. Hay otras personas que me dicen, por ejemplo, Daniela, ¿será que yo soy adicta si yo me tomo un vino todos los días? Mi respuesta es no. Tomarte un vino todos los días no te hace adicto porque, uno, no tienes consecuencias negativas, dos, no hay cambios
en tu comportamiento cuando haces eso. Importante mencionar también que el adicto tiene cambios cuando consume. Cambios emocionales, cambios en el pensamiento, cambios en la conducta, y después del consumo viene una fase depresiva. Una persona que se toma una copa de vino una noche o todas las noches no tiene por qué deprimirse, porque no está ingiriendo la suficiente cantidad de sustancia que le pueda realmente hacer un efecto en su cerebro, en su conducta, en su emoción y en su pensamiento. Entonces sí hay una diferencia. Me parece súper interesante esto que estás diciendo, eh, y me quedo con que quizás para el adicto empieza utilizando o consumiendo alguna sustancia como una manera de afrontar algo y queda siendo como la única manera de afrontar esa situación difícil. Así mismo es también. Importante mencionar también, lo que no se pone en palabras, y esto a modo para todo el mundo, para todas las personas, no solamente los adictos, lo que no se pone en palabras se lleva al acto. De hecho, la palabra adicción proviene de la palabra dicción. Dicción quiere decir hablar. Y cuando le ponemos a adelante a una palabra, es lo contrario a lo que quiere decir la palabra. Por ende, adicción quiere decir me quedé sin voz, no puedo hablar. Entonces, se le recomienda al adicto que pueda hablar. Una vez que él pueda poner en palabras lo que él está sintiendo, lo que le está sucediendo emocionalmente, no tiene que llevar al acto lo que le está pasando. De una manera como muy concreta, tiene mucha rabia el adicto y consume para bajar la rabia. Se siente muy triste, consume para la tristeza, inclusive se siente muy feliz, la excusa perfecta para consumir, va y consume. Claro, Entonces, algo de lo que hablábamos la vez pasada es que tú me decías como que hay una necesidad de cambiar la realidad, o sea, de cambiar, o sea, esto que está pasando en mi vida no lo sé manejar, no lo sé digerir, entonces yo consumo para ya no sentirme así, para cambiar. uh -huh, también pasa eso mucho, y se ve sobre todo al principio en los adolescentes. Cuando el adolescente viene y dice, no, lo que pasa es que hoy yo quiero tomar demasiado y quiero alcoholizarme o quiero quedar muy borracho, es como me quedo yo pensando, ¿por qué esta persona quiere cambiar su manera de ser? Y cuando vamos un poquito más a fondo a descubrir, nos damos cuenta que en realidad esta persona está consumiendo porque algo de su ser, su manera de ser, su manera de pensar, su manera de actuar, no le gusta y está recurriendo al alcohol o a cualquier otra sustancia para cambiar su manera de ser. Entonces sí también se usa como un mecanismo de poder afrontar la realidad de otra manera o poder adaptarse a la parte social. También se ve mucho, también lo veo en adolescentes, por ejemplo, que tienen alguna fobia social o alguna ansiedad social. Dicen, quiero tomar para poder be out there, para poder Estar fuera, socializar, exacto. socializar con las personas. Dani, ¿sabes que están haciendo acá una pregunta? Que si la adicción puede estar relacionada a algún trastorno emocional o no necesariamente. Sí, 100%. 100%, de hecho, la adicción es un tema emocional. Surge y empieza como un tema emocional. Y sigue siendo a lo largo del tiempo. Así que sí, sí. De hecho, yo me atrevo, es una enfermedad mental, emocional. Algunos autores dicen que es una enfermedad del alma también. Y por supuesto es una enfermedad del cuerpo. Claro. Ok. Sí. Cuéntame, ¿uno puede en algún momento decir que el adicto ya sale, una vez que termina su recuperación, como que se cura? ¿La adicción se cura? No, la enfermedad de la adicción hasta ahora no se ha encontrado la cura. ¿Qué pasa con esto? El adicto tiene que aprender, el adicto ama la sustancia. Quiero como ir un poquito para atrás y explicar Ujú. esto. El amor del adicto es su sustancia. Entonces, cuando el adicto tiene que aprender a vivir sin esta sustancia, es muy duro. Él va a vivir el resto de su vida amando esta sustancia, pero tiene que aprender que las consecuencias negativas del consumo de esta sustancia son más fuertes que el placer momentáneo que le puede dar esta sustancia.
esto no se cura, no es que el adicto entra a rehabilitación y sale de ahí odiando la sustancia. Esto no pasa. Él tiene que aprender todos los días de su vida a vivir y a tomar la decisión de por hoy no consumir esa sustancia que tanto ama. Entonces, como se convierte de alguna manera, la sustancia se convierte como en el compañerito, la pareja del adicto. Entonces, no hay cura, sino que él tiene que aprender a vivir con la enfermedad, a hacer como las paces con esta enfermedad, Claro. y esto es a través de un proceso de recuperación. Ok, ahí también hay una similitud con la diabetes y el deseo que muchas veces tiene la persona de consumir dulce o de comer algo que de repente no te hace bien. Eso no quiere decir, o sea, tener diabetes no hace que no te guste el azúcar, pero hace que simplemente no puedas consumir azúcar porque te hace daño. Exactamente, claro. Tú aprendes otros recursos muy valiosos. Por ejemplo, al adicto se le pide mucho que esté en el presente, que viva el aquí y el ahora. Y se le dice también mucho que solo una de las herramientas es solo por hoy no voy a consumir. Claro, si yo te digo a ti, por ejemplo, más nunca en tu vida vas a poder hacer tal o cual cosa, tú te vas a llenar de ansiedad y vas a querer hacerlo. Pero si yo te digo, hoy no puedes hacer eso, solo hoy, y en realidad lo único que tenemos es el hoy, es una realidad, yo no sé qué va a pasar mañana, hoy no vas a consumir, hoy vas a tomar la decisión de vivir con tu familia, de hacer relaciones, de relacionarte de manera interpersonal con los que están alrededor tuyo, estando sobrio. Hoy tú vas a tomar la decisión de quererte y de no hacerte daño. La persona cambia automáticamente el amor que tiene por la sustancia al amor que puede encontrar en otras cosas que él va a aprender a tener en su vida, el presente, las relaciones interpersonales, el trabajo, hacer yoga, por ejemplo, y una serie de cosas. Me encanta esto que estás diciendo y quiero traer una pregunta que nos acaban de hacer acerca del impacto que pueden tener los familiares en el consumo del adicto y también pues en el manejo un poquito de esta enfermedad en la familia. Ujú, sí. También me encantaría, y ahora que abres como el espacio, hablar sobre los codependientes. Ujú. Yo empecé hablando un poquito, instruyendo un poquito sobre la enfermedad de la adicción, porque cuando tú sabes que el adicto es enfermo, le regresas la responsabilidad a él de su enfermedad. ¿Qué pasa Okay. con esto? El adicto ya no es el culpable de lo que hace, sino que es el responsable de arreglar o de cambiar las cosas que está haciendo. Entonces, cuando el adicto y el familiar le regresa la responsabilidad de la enfermedad a esta persona, surgen dos cosas espectaculares. Bueno, surgen muchas cosas, pero voy a hablar de dos cosas espectaculares que surgen. Primero que todo, el adicto deja de echarle la culpa a las demás personas de su consumo. Y se escucha mucho. Por ejemplo, no, lo que pasa es que yo soy adicto porque mi mamá o mi papá o mi tío consumían, por dar un ejemplo. No, lo que pasa es que yo soy adicto porque es que me divorcié. Entonces, por el trauma que yo tengo por el divorcio, yo consumo. Entonces, aquí tú ves que el adicto empieza a buscar excusas para consumir, para continuar con su amor, que es la sustancia, y está victimizándose también de alguna manera. Es que pobrecito yo, porque yo consumo, porque es que yo he tenido una vida tan difícil y me han pasado todas estas cosas, que por eso yo consumo. Sabemos que te pasó esto, empatizamos contigo, empatizamos con tu dolor, pero eso no es una excusa para seguir consumiendo y seguir haciendo lo que Claro, y haces. esto no es lo único que puedes hacer para sanar tu dolor. Hay otro montón de cosas. O sea, yo creo que la dificultad del adicto es que esta es la única manera en la que afronto mi trauma. O sea, hay muchas otras herramientas mucho más saludables que podemos poner en práctica para sanar algún dolor viejo o algún trauma que tengamos. Exactamente, exactamente. Y lo primero es ponerlo en palabras. Y esto se hace yendo a terapia, yendo a un proceso de recuperación, poder como procesar y sanar todos los traumas que un adicto puede tener, no solamente el adicto, aquí ya me refiero un poquito a más personas, que tú puedas procesar y sanar con compasión y con amor cualquier trauma que tú tengas. Entonces, Claro. y algunos se volcan
consumir sustancias, otros tienen conductas inadaptadas, otros son más resilientes y van a psicoterapia, se meten a yoga, cambian su estilo de vida, logran hacerlo, pero la única opción que el adicto encuentra para poder calmar su dolor, calmar el ruido que hay en su cabeza, porque los adictos tienen mucho ruido en la cabeza, de hecho les cuesta mucho estar en silencio, les cuesta mucho meditar. Hay otras herramientas y es como el mensaje que quiero como poner ahí afuera. Hay demasiadas cosas que podemos hacer para que la adicción, la sustancia no es la única salida. Hay muchas cosas más. Dani, quiero traer un ejemplo. Hay un libro espectacular, también sacaron una película hace un par de años, que se llama Beautiful Boy. Y es una película, o sea, el libro está re padre, que le toca como lidiar con la enfermedad pues, de la adicción de su hijo. Y cómo él descubre cuál es su rol, hasta qué punto él estaba permitiendo que la adicción ocurriera. Y él, es súper reparador ver como en qué momento él suelta la responsabilidad y en ese momento empieza el proceso de recuperación del hijo. Precioso. Y de hecho, o sea, todo está en la película y en el libro está todo muy puesto en palabras. Cuando la primera vez que llegan a rehab, el niño le dice, yo estoy haciendo esto por ti. Yo estoy cool. O sea, yo estoy haciendo esto porque tú me lo estás pidiendo. Y como al final el papá, el niño lo llama en un momento de una crisis y el papá le dice, lo siento, pero no te puedo ayudar. Y le tranca el dolor de su alma y mucho sufrimiento. Y este pelado al final no le queda recoger, meter las cosas en su mochilita y cargar el peso de la mochila de él, ¿no? Entonces, o sea, me llama mucho la atención esto de la codependencia y la dependencia. ¿Todos los adictos tienen un codependiente? Por lo general, el adicto tiene el codependiente. Y qué bueno que menciones ese libro y esa película, si tienen la oportunidad de verla, de verdad que es divina, es espectacular. Y es verdad que está el adicto, tenemos al adicto por un lado con todas las cosas que les he mencionado a grosso modo por encima, y del otro lado tenemos al codependiente. El codependiente es el familiar que está alrededor del adicto, que de alguna manera y sin querer perpetúa la adicción del adicto. Para explicar un poquito qué es la codependencia, que no tiene nada que ver con dependencia, con una persona dependiente. Un codependiente es una persona que antepone las necesidades de otra persona por encima de las de sí misma. Es una persona que tiene la imperiosa necesidad de ayudar, de salvar, de rescatar, de curar. Entonces, el codependiente tiene igual que ir a terapia, porque el codependiente necesita a una persona enferma al lado de ella para ella siempre estar salvando y rescatando. Entonces, es como el velcro, o sea, esto es la pareja perfecta. Tenemos al adicto que necesita un codependiente que lo va a ayudar a consumir, lo va a alcahuetear, le va a boicotear el proceso de recuperación sin querer. Y tenemos al codependiente que tiene al enfermo con la enfermedad de la adicción, que lo está constantemente ayudando, salvando, rescatando. El codependiente es esta persona que, por ejemplo, una madre que le dice a su hijo que es adicto, ay, mi amor, coge $20 para que tú vayas a hacer lo que sea que tú hagas con esos $20. La mamá sabe que con esos $20 su hijo va a ir a consumir, pero ella piensa, yo prefiero darle yo los $20 y que consuma, que a que salga a la calle, robe esos $20, termine en la cárcel y después yo tenga que ir a sacarlo de la cárcel. Yo le quiero curar, le quiero quitar ese estrés a mi hijo de que tenga que ir a ver dónde consigue la plata. Aquí tú estás ayudando a que el adicto consuma. Eso es sencillo. Tú estás de alguna manera dejándolo que no se lo estás poniendo difícil, se lo estás poniendo en bandeja de plata. Le estás dando plata al adicto. Es obvio lo que va a hacer con eso. Se me ocurre otro ejemplo como estas mamás que de repente, o estos esposos o esposas que de repente encubren un poco como al adicto, que sí, bueno, llamé al trabajo y dije que es que estaba enfermo, o le conseguí un pase del médico para que le justifique que le hagan el examen otra vez. Entonces como que
Es como un puentecito para que nunca tenga que pasar, que mojarse los pies, pues el adicto nunca se moja los pies porque el otro está poniendo puentecitos constantemente. Me encanta el ejemplo que acabas de poner. Es así, tal cual. Si el adicto no toca fondo, ¿y qué quiere decir tocar fondo? Que él se dé cuenta que necesita ayuda, y la única manera que se dé cuenta que necesita ayuda es a través de experiencias que tal vez no son las mejores y no son las más bonitas. Solo así el adicto va a decir, ok, I need help, necesito ayuda, por favor ayúdenme. Si nosotros, o los codependientes, le siguen poniendo estos puentecitos, como tú acabas de describir, al adicto, el adicto nunca va a dejar de consumir, porque ¿por qué va a dejar de consumir si no tiene consecuencias negativas? Va a la cárcel, lo sacan de la cárcel. La mamá llama al trabajo a decir que no va a llegar y nunca lo despiden. Siempre tiene plata, siempre tiene comida, siempre tiene una camita caliente donde ir a dormir, siempre tiene aire acondicionado, siempre tiene todas estas cosas que en realidad no lo ayudan a que él diga, estoy mal y necesito ayuda. Si todo a mi alrededor está tan bien, entonces yo sé que yo también estoy bien. Un poquito esa es la mentalidad del adicto. Entonces el Claro. codependiente de alguna manera es el que boicotea o el que le da la plata a la Facilita, gente, ajá. el que facilita, claro, pero esta es la necesidad del codependiente de salvar al que no ha pedido ser salvado, de salvar al que no necesita ser salvado. ¿Y qué pasa con el codependiente? El codependiente se olvida de sí mismo y el codependiente deja de hacer un trabajo interno hacia adentro y se deja de ver a él mismo y se convierte, por así decirlo, en adicto del adicto. Está pendiente a qué hora llega, está pendiente con quién está pendiente qué posteó en sus redes, qué puso, qué no puso, le revisa la maleta, le revisa la cartera, le revisa el carro. Y se pueden pasar 20 años así, y esta persona en el transcurso de su vida, de esos 20 años, se olvidó de ella, de su vida, de sus ambiciones, de sus aspiraciones, de su pareja, pensando en una madre, de sus otros hijos y de todo. Entonces, y al final, no lo ayudamos. Claro, claro, tiene mucho sentido. Una última pregunta con respecto a la codependencia. ¿La codependencia es exclusiva de la adicción? O sea, puede coexistir con otros trastornos. Puede coexistir. El que es codependiente, punto. El codependiente, por lo general, va a buscar una persona o varias personas a las que puede salvar. O sea, de manera inconsciente, ¿no? De manera inconsciente. Cuando el codependiente, es precioso, cuando el codependiente entra en un proceso de recuperación y en terapia dice que, wow, yo no sabía que podía no hacerle caso a esta cosa, yo no sabía que podía dejarlo vivir y ser él y que él resuelva la vida. Cuando el codependiente Claro, hace qué reparador, ¿no? es hermoso cuando una persona se da cuenta de que en verdad ha vivido por muchos años para y por otra persona y retoma su vida. Y lo he visto en terapia también, que después llega el adicto y me dice, ¿qué le hiciste a mi mamá? O sea, devuélveme a mi mamá que ahora no me presta atención. Y le dije, tu mamá está en recuperación y tú, tu mamá se Claro. está regresando a su ser nuevamente. Entonces es muy reparador y es súper lindo. Qué bonito. Me encanta cómo hablas como de la adicción con una perspectiva súper fresca y como súper positiva, como no tenemos que quedarnos ahí, viendo solamente como lo negativo, sino que podemos en verdad pensar en un proceso terapéutico, podemos pensar en que eventualmente la persona puede empezar a sentirse mejor. Sí, y de hecho, por muy raro que suene, yo he tenido pacientes que me han dicho, gracias a Dios yo soy un adicto. Y la primera vez que lo escuché, yo me eché para atrás y pensé como, ¿qué? ¿Cómo así que le estás dando gracias a Dios por tener una enfermedad? Y me dicen, si yo no hubiera tenido esta enfermedad, yo nunca hubiera cambiado. Y yo necesitaba cambiar. Y esta enfermedad me hizo que yo viniera a rehabilitación y me hizo que yo me diera cuenta que yo no estaba viviendo la vida que yo quería vivir. Ahora en recuperación sí. Entonces, sí es un mensaje que también me gustaría como dejar, que la adicción no tiene por qué tener una connotación tan fea, tan negativa, tan, como aversiva, como la gente le suele tener. Es una enfermedad que es muy
dura. Pero si tú entras en un proceso de recuperación y tú te haces responsable de tu enfermedad, es precioso el outcome que puede tener. Porque yo no he conocido, y te lo digo en serio, yo adicto tonto todavía no he conocido. Adicto tonto no sobrevive. Entonces, el adicto es mega inteligente y por lo general son super charming y tienen muchas habilidades sociales y tienen una serie de cosas que si los utilizarían a su beneficio, la votarían. De verdad que sí. Sí. Quiero traer un poquito de los comentarios que nos están haciendo acá. Pues están preguntando qué sugerencias tenemos para un padre que tiene un adicto en casa en estos momentos de confinamiento por COVID-19, más aún si es adolescente. Súper buena la pregunta, súper linda. Ok. Yo empezaría por poner límites. Y serían límites en la mente del padre. No se los comuniques a tu hijo. Tú empiezas a poner límites, por ejemplo, de tal hora a tal hora es tu tiempo para ti solo. Te encierras en tu cuarto, te encierras en cualquier lugar y durante ese tiempo no le vas a prestar atención a tu hijo, por ejemplo. Claro, al menos que sea una emergencia, al menos que sea una cosa que salga de tus manos, sí. Pero empieza tú a poner límites para ti y por ti, a no estar tan pendiente de él, a regresar a ti. Lo que pasa con el codependiente es eso, que el codependiente está demasiado pendiente del otro. Entonces, este es un espacio donde creo que el codependiente puede como regresar un poquito a su centro, a sí mismo y hacer esas cosas que siempre habían querido hacer. Now is the time, este es el momento. Claro. Estaba pensando como cuando conversamos, usamos como la analogía de las mochilas, como permitir que cada uno cargue su mochila. ¿Esto me pertenece o no me pertenece? ¿Hay algo que está dentro de mi control o no está dentro de mi control? Y si no está dentro de mi control, entonces permitir que la otra persona se encargue. Me encanta. Así mismo es. Cada uno tiene que cargar su mochila. El que carga 2 mochilas no va a llegar muy lejos. Y todos Claro. nacemos con una mochila, por así decirlo. Ya, desde que nacemos, es más, desde que somos engendrados, ya venimos con una pequeña mochilita, ¿no? Porque sabemos de nuestros padres, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, etcétera. Entonces, cada uno tiene que cargar su mochila. El que no carga su mochila no va a resolver lo que tiene que resolver en esta vida. Entonces, eso es una sugerencia preciosa también para los adictos y los padres de los adictos, que cada uno cargue la suya. Sabes que hay un ejemplo muy bonito que siempre usamos en psicología, que es que cuando tú estás en un avión y caen las máscaras, siempre te recomiendan, tú primero y después ayudas a otras personas a ponerse las máscaras. Si uno no tiene la máscara bien puesta, pues te vas a morir tú, también se va a morir el de al lado. Entonces mejor uno se cuida primero para después con calma poder ayudar al otro. Entonces esa analogía creo que funciona bien con el tema de la codependencia. Así mismo es, sí, claro que sí. Sí, tú tienes que estar bien, si no, no puedes ayudar a otro. Y el Exacto. codependiente, cuando empieza a ser codependiente, deja de estar bien. Porque no, una persona que no pone límites es una persona que no está bien. Y te pregunto algo, en tiempos de cuarentena, me pregunto si el adicto puede estar constantemente necesitando que el otro te diga qué hacer o necesitando al otro para, sabes, como que me aburrí o no sé, como que cómo podemos o qué recomendación tienes tú para los papás o para los esposos de estas personas que están luchando probablemente con su adicción y con este tema de la ley seca, quizás con un withdrawal, con una síndrome de abstinencia. Uh-huh, uh-huh. Claro, primero que todo que el adicto pueda reconocer que tiene un problema. Yo creo que este es como el primer paso. Que tanto el adicto como el codependiente puedan reconocer no estoy bien o puedan reconocer no me siento bien con esto que está pasando, necesito hablar con alguien, necesito ayuda y que puedan como reconocer, poner en palabras y buscar ayuda. Es el primer paso. Cuando digo buscar Okay. ayuda, buscar algún terapeuta, buscar, ahorita mismo hay varias fundaciones, varias líneas, varias cosas que están funcionando de manera gratuita, que también invitaría a que las personas puedan como entrar en esto para poder poner en palabras. Es increíble cuando tú logras poner en palabras una cosa que estás sintiendo, por ejemplo, que el adicto se sienta muy enojado o el adolescente se sienta muy enojado porque no puede consumir o porque está encerrado, que lo diga. Eso baja un montón la ansiedad o la desesperación o el nivel emocional. Entonces yo empezaría con eso. La recomendación es
reconocerlo. Identificar, exacto. Identificar, no estoy bien, o por ejemplo, estoy constantemente gritándole mucho a mi mamá o gritándole mucho a mi hermano. Si estoy gritando constantemente, ¿qué está pasando adentro mío? ¿Qué hace que tenga eso? Entonces, Ok. Es conocer. como un iceberg, ¿no? Como que tratar de entender qué es lo que está pasando abajo que me está generando como este malestar. Así mismo. Ok. Eh, ok. ¿Alguna otra recomendación que tengas en mente? Sí, podemos, para mí es súper importante que podamos como parar y pensar. Y quiero aprovechar este live como para dejar el mensaje también. Parar y pensar no solamente a los adictos y a los codependientes, y buscar adentro mío qué es lo que está pasando. Todas las conductas que yo tengo, todas las cosas que yo digo que hago, es porque hay algo adentro mío que lo impulsa. Entonces poder como parar, pensar, meditar, me encantaría que por lo menos que de las personas que están en este live ahorita mismo puedan eh, adoptar esta práctica de meditar todos los días. Me pueden escribir a mi Instagram todas las personas que quieran, yo les puedo recomendar sites de donde meditar, les puedo mandar meditaciones diarias o semanales, es súper lindo. Esa es una de las recomendaciones que doy, parar, pensar, meditar, sentir. Y otra recomendación súper importante también, que casi se me olvida, es que podamos, eh, cuando nosotros tenemos conexiones interpersonales con las personas, ya sea vía internet o en persona, se genera ciertos químicos en el cerebro. Estos químicos en el cerebro se parecen mucho a los químicos que puede liberar cualquier sustancia psicoactiva que metamos en nuestro cerebro. Entonces, cuando tú hablas con alguien que está dentro de tu casa, cuando tú hablas o con alguien que está afuera de tu casa por internet, se genera, se segrega, vamos a llamarle felicidad en el cerebro, por ponerlo de una manera sencilla. Entonces, Placer. conecten. Placer, gracias, placer. Conecten, conecten, conecten. Conecten con el que está al lado de ustedes. Por mucho que ustedes digan de que, ay, pero qué pereza, de vuelta. Si la veo todos los días, si la estás viendo todos los días, pero no estás conectando. Conecta. Esa es la sugerencia que le puedo dar al codependiente, al adicto y a todas las otras personas que utilicen este tiempo de cuarentena para eso, para liberar endorfinas y dopamina en el cerebro, que es lo que genera el placer. Sabes que estaba pensando cómo, o sea, para el adicto que de repente está en recuperación y está en su casa tratando de luchar contra esto, pero está en cuarentena, entonces hay de repente algunas de las cosas que utilizaba para poder evitar sentir estos cravings o estos antojos de consumo. Eh, Muchas veces lo que pienso es que su mente puede ser un lugar como no muy agradable. Estamos diciendo hace un rato que tienen muchos pensamientos rumiadores o que dan muchas vueltas en su cabeza, mucho ruido. Entonces, se me ocurre que utilizar, escribir o hacer algún tipo de journaling, de poder tener un diario y utilizar el diario para poder sacar todos esos pensamientos que están dando vueltas en la cabeza, pudiera ser bastante útil para una persona que está sufriendo mucho en su cabeza. Me encanta la idea. Buenísimo, claro que sí, poner en papel lo que estás sintiendo. De hecho, esto es una de las cosas que se recomienda cuando entran en rehabilitación. Ok. Escribir cada hora lo que sienten. 6 de la mañana, me acabo de despertar, ¿cómo me estoy sintiendo? Estoy bravo, estoy triste, estoy feliz, estoy tranquilo, ¿cómo me siento? Porque una de las cosas que pasa con el adicto, a consecuencia de la propia enfermedad y de los daños que pueden tener en el cerebro, es que se convierten en unas personas que piensan de manera muy concreta. Cuando una persona piensa de manera muy concreta, no piensa en abstracto. Y cuando no piensa en abstracto, no puedes pensar en emociones. Pero las emociones son Total. abstractas. Entonces, poder como empezar también a realizar la práctica de abstracta, de poner en un cuaderno cómo te estás sintiendo. Más allá de poner por qué me estoy sintiendo así, poner simplemente cómo me estoy sintiendo y quedarte ahí tranquila. Claro, y además ayuda como a crear la narrativa. O sea, esto fue lo que pasó, estos fueron mis disparadores y empiezas a crear como una conciencia quizás de ti mismo, una conciencia de lo que está pasando alrededor para poder empezar a mentalizar, ¿no? Poder utilizar las emociones para pensar en ti, pero también para pensar en los otros. Uh -huh. Me encanta, sí, poder Sí. mentalizar, claro. Tú no vas a poder
tú no vas a poder leer a la otra persona o entender a la otra persona o conectar, lo que estaba hablando antes, con la otra persona si tú no estás conectada contigo misma, si tú no sabes cómo tú estás. Claro. Tienes que para poder conectar con la otra persona, tienes tú como que estar conectado contigo primero. Primero viene el 1 y después viene el 3. Total. Preguntan acá que si pintar mandalas o similares ayuda a que se calme el ruido. Claro que sí, gracias por la pregunta. 100%. Pintar mandalas, coser, tejer, inclusive cocinar, cualquier cosa que haga, tener una rutina, ahí dicen también excelente idea, cualquier cosa que te ponga en ground, me gusta usar la palabra ground, Como que te traiga tierra, como que que te te... ancle, Exacto. y que te regrese a tu centro. Porque a veces vamos demasiado acelerados, vamos demasiado rápidos y necesitamos como stop, rewind, play and play soft. Claro, o sea, y lo que me gusta de lo que traes es como, no importa la actividad que estás haciendo, ya sea bordar, pintar, cocinar, colorear, lo que sea, mantener la mente acá. No es colorear acá dejando que mi mente vaya para todos lados. No es meditar dejando que todos estos monstruos me invadan. Es meditar o pintar o hacer lo que sea que uno va a hacer conectado. Exactamente. Es calmar la mente, calmar el ruido que hay. Primero reconocer quiénes tienen mucho ruido en su mente y, Claro. y remontándome a los adictos y a los codependientes, por mi experiencia en la clínica, son personas que tienen mucho ruido en la cabeza. Y estar en un momento de paz y de silencio, solamente esto conectados con ellos mismos les hace bien, sin celular, sin más nada, ellos con ellos mismos. Y como tú mencionabas hace un rato, lo que pasa es que lo que hay en su mente a veces no es bonito. Estas personas se pueden, eh, pueden encontrar mucha dificultad estando en contacto. Hola, ¿ya me escuchas? Hi. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí, estoy aquí. No, tranquila. Entonces, Pero sí, bueno, estabas creo hablando un que, poquito sobre esto de calmar la mente. uh, uh, creo que sí, que es súper importante que puedan como encontrar espacios donde puedan parar y ¿sabes qué es importante también, ahora que lo pienso? Encontrar placer en el parar y en el slow, porque, y lo escucho muchísimo, personas que me dicen, es que lo que pasa es que siento que no estoy haciendo nada, es que si medito es como si no estuviera haciendo nada, o si estoy meditando estoy pensando en otra cosa. Entonces eso, o sea, tienes que regresar a tu centro, tienes que regresar a ti y disfrutar y encontrar placer en no hacer nada, ¿Y tú en crees estar sola contigo. y crees que, por ejemplo, para el adicto que está luchando contra esto, tener como una rutina un poquito más estructurada, que de repente no haya tantos espacios para jugar con tu mente, lo que sea, puede ser como no aburrirte tanto? Claro, sí, o sea, una rutina siempre es buena, siempre es buena, pero que sea una rutina real. Es otra sugerencia que voy a dar, porque hay personas, he escuchado personas que se ponen estas rutinas que es como, me paro a las 6 de la mañana y hago yoga. ¿Ya? ¿Me escuchas? Ah, sí, sí, estoy aquí. Se fue. Estoy Ok. aquí, estoy aquí. Eh, Importante, como rutinas que sean reales. No, tranquila, Es tan no pasa simbólico nada. porque me da risa, porque tú estás hablando sobre la importancia de parar y pausarse, y esto no para de ponerse pausa. Qué concreto es nuestro celular, ¿verdad? Bueno, Totalmente, totalmente. Bueno, importante, ok, Dani, importante poner rutinas reales, ok, ¿sí? O sea, si por ejemplo nunca en tu vida te has parado temprano, ahora te vas a parar a las 5 de la mañana, no, empieza parándote a las 7, ¿no? Que sean como rutinas como reales porque si no te vas a frustrar. ok. Yo siento que estas recomendaciones que has estado dando durante el live
también son súper aplicables para, bueno, para muchas otras personas que están luchando contra otras dificultades de salud mental y con el codependiente también. O sea, creo que parar y pensar para el codependiente puede ser súper útil, hacer quizás algún tipo de journaling, ocupar su mente en otra cosa que no sea solamente el adicto, igual identificar adentro de ellos si algo de lo que hemos estado hablando durante el live de hoy, como tocó fibra que uno siente como personal, pues también es importante que puedan abrir espacios para acercarse a una psicoterapia. O sea, al final del día, si lo que tú quieres es ayudar a tu familiar, ayúdalo a través de ayudarte a ti. Así mismo es. Bellísimo, bellísimo. Sí. Así que muchísimas gracias por este espacio. Me pueden escribir con todo el amor del mundo. Les contesto a cada una de sus preguntas. Lo que Dani, sea que sabes que quiero traer una última preguntita que estaban hace un ratito preguntando que dónde podían buscar ayuda. La fundación va a volver a postear. Nosotros preparamos hace un par de semanas un listado de los lugares que están ofreciendo psicoterapia gratuita, pero no sé si hay algún lugar o no sé si contigo pudieran contactarte si necesitan algo específico de adicciones. Claro que sí, me pueden escribir vía Instagram, ahí mismo está mi Instagram. Me pueden escribir y con todo el amor del mundo los oriento, según la problemática de la persona, los puedo orientar. Sé que hay terapias online, terapias de grupo para alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, online. En Panamá no hay, pero como son online, obvio se pueden hacer con En otro cualquier país. lado. Claro. Pero con mucho gusto, escríbame, estoy aquí de verdad para apoyar, para ayudar y no están solos. Es el mensaje que quiero dar a los adictos, a los codependientes, de verdad, no están solos. Así que a buscar ayuda y hay tantas opciones para poder sentirse bien y it's out there. Y si se conectaron hoy es porque algo de este tema les mueve. Entonces, hands on y a buscar ayuda. Sí, seamos más factores, convirtámonos todos en un factor de protección para todas estas personas que pudieran estar como luchando contra esto. Y bueno, sigamos abriendo espacios nosotros en la Fundación para hablar del tema y para seguirnos educando un poquito para poder multiplicar y ayudar y que cada vez seamos más los que estamos en esta lucha. Ok, gracias a todos. Gracias, Chao. que estés Bye. bien.